RTP. Bueno, comencemos con la entrevista. El tema central de esta invitación era la crisis institucional en el Guayas y analizarlo desde su óptica. ¿Hay crisis para empezar? ¿Se puede definir una crisis en el Guayas? En los gobiernos locales creo que sí, porque está a la vista, pues, tanto en la prefectura como en la alcaldía, que han sido defenestrados. Prefiero decirlo así, porque en el caso de la prefecta, que anunció con lágrimas su salida, ya ahora está claro que fue una cuestión vinculada a lo que había sucedido con las concesiones viales y por lo tanto Guayas y Guayaquil están un poquito afectadas realmente porque sus representantes tienen estos problemas graves, no están en el ejercicio. Vivimos una época de un gobierno quizá demasiado fuerte, demasiado recentralizador, que ha pretendido tomar una serie de competencias en lo que es el tráfico, en lo que es incluso hasta amenazar en un momento dado con la competencia aeroportuaria. Es decir, vivimos una época en que las ciudades están siendo atacadas, así lo veo yo, por el gobierno de la capital. Sí, y ahí, doctor, cuando todo se vuelve urgente, pues nada termina siendo importante. Si podríamos hacer una clasificación, sobre todo bajo su apreciación, de cuál debería ser el plan de acción que asumiría, hablemos de prefectura, para no unirlo con la alcaldía, dentro de prefectura del Guayas, ¿cuáles son esos hitos que hubiera que cumplirse o cuáles son esas acciones que hubieran que implementar para que, como usted dice, se vayan corrigiendo estos males que ha sufrido la provincia? Bueno, lo más importante creo yo es tener un prefecto adecuado, porque hay tanto por hacer ahí en la prefectura. Quizás se ha puesto muy cómoda. Usted analiza la trayectoria de la prefectura desde el año 2000 y en primer lugar, pues en la parte financiera, gracias a Dios hubo una ley del 15% que me tocó presentar y hacer aprobar en el Congreso, que le ha dado muchísimo dinero a las prefecturas, realmente una fórmula que reparte dinero, y la tajada de la prefectura del Guayas es bien importante. Y sin embargo, todo ese dinero uno se pregunta dónde está, y a la hora de la verdad uno analiza las cifras de la concesión vial justamente y se da cuenta que no tan solo los usuarios de las carreteras pagamos el $1 ya en todo este siglo XXI, sino que también cada obra adicional, cada paso lateral es cobrado aparte, y se han comprometido y entregado realmente literalmente cientos de millones. La última vez, pues, en la sesión del 14 de febrero del 2025, se resolvió entregarles $516 millones más. Imagínense, son realmente cifras astronómicas. Y esa es la situación. En cambio que la prefectura, que repito, tiene todos sus fondos comprometidos en una obra que al contrario debería darle dinero a la prefectura, no ha hecho esfuerzos en conseguir recursos propios. Si por ejemplo, nada más que hacer un catastro de los terrenos rurales, ¿no, verdad?, de las áreas rurales, podría generarle un montón de dinero a la prefectura, y con ese dinero construir una serie de proyectos y brindar una serie de atenciones al campo, que nadie está pensando en hacerlo porque los últimos prefectos pues no han tenido la visión para hacerlo. Y en ese punto creo que es importante, Juan José, realmente tocar lo que está pasando con el alcalde y la prefecta. Pero me quiero quedar con la prefecta, porque no es demasiado, no sé cómo comentarlo, que la prefecta Aguinaga firme la renuncia, deje renegociados los contratos de las concesiones por valores astronómicos, se vaya y no haya una veeduría, no haya un control social respecto a lo que ha dejado renegociado, y encima es para más de 20 años, ¿no? O sea, no solamente 30 años. Es para 30 años, no solamente que es tiempo, es dinero,
y no hay una explicación. Y por otro lado, el tema de la alcaldía. Tenemos un Guayaquil en acefalía, ¿no? Por situaciones relacionadas con que nada tienen que ver con el tema municipal, ¿no? Donde también se está poniendo en riesgo la continuidad de la administración municipal, porque cuando se ataca al alcalde de Guayaquil, se ataca a la ciudad de una u otra manera. Yo creo que ahí no hay que darle mucha vuelta, ¿no? O sea, los problemas judiciales del señor alcalde tiene que arreglarlos él y solamente él. Pero la ciudad de Guayaquil está sufriendo, ¿no? Así es, y para contestarle en la prelación de la prefectura, efectivamente es algo que no tiene nombre lo que hicieron en el 2025. O sea, haber dado 30 años más y encima aquí te doy 516 millones para que tú, porque te debo compensar cuando es al revés. El puente Alterno Norte, por ejemplo, se sigue cobrando un peaje que además no es el $1, sino que es $1.50 para el carro sencillo. Y ya llevamos ¿cuántos años? 26 años pagando ese puente. Cuando el puente de la Unidad Nacional se construyó por el Comité Vial, llegó un momento en que dijeron, ya no te quiero cobrar peaje porque ya se pagó la obra. Acá, en cambio, no solo que se ha pagado 26 años, sino que alegremente le acaban de dar 30 años más. Es algo realmente de loco. ¿Cuánto estimas que se ha recaudado en el puente PAN? Solo en ese puente. Sí. Tengo entendido que son unos 12 millones al año. Actualmente. Globalmente son 100 millones de dólares las concesiones de Connorte y Consur, que no cubren el oeste de la provincia, ¿cierto? Es una millonada que está bien si se justificara, pero no es el caso, porque la concesión es realmente muy rentable, aún a pesar de que el peaje sigue siendo de $1. Entonces, pero esto es una falencia fuerte económica. Las concesiones, se lo digo de esta manera, han sido la manera de robar con escritura pública para los políticos, porque les da por debajo de la mesa una tubería de dinero que entra regularmente, ¿no verdad? Sin mayor... La ex prefecta Marcela Guiñaga me está escribiendo y dice, buenos días, escucho que están hablando de las concesiones. Le contesto, buenos días. Están dando información equivocada. Le pregunto, ¿por qué? Yo no he entregado un solo dólar. Espero que continúe. Ahí están como escribiendo. Bueno, pero en todo caso, el haber aprobado el 14 de febrero del 2025 el reconocimiento por parte de la prefectura de que había que pagarle 516 millones que constan en el documento que está notarizado en escritura pública, tiene más de 1000 páginas cada contrato de concesión, son 2000. Ahí está que el gobierno provincial aceptó pagar 516 millones de dólares en el restablecimiento del equilibrio económico financiero. Expandiendo el plazo. O sea, es como reconocer una deuda, llamémoslo Ella así. dice, la deuda es deuda acumulada por más de 12 años. ¿Por qué el peaje? Me está escribiendo. Yo creo que valdría la pena que... Ok, la pueden invitar pero nos acompañe. Pero en todo caso, el tema, yo creo que no se limita a las concesiones, el tema de la prefectura. O sea, lamentablemente, la concesión vial ha cobrado más importancia de lo que debería tener en la prefectura, porque la prefectura es mucho más que una concesión vial, pero se la ha reducido así por comodidad, por pereza, y en el caso, pongamos, de la concesión aeroportuaria, por lo menos usted dice, ok, el concesionario fue pagando una cantidad importante que se ha hecho un total de unos 300, 400 millones de dólares que tiene la ciudad en un fideicomiso, y acá es al revés. En vez de que la ciudad gane 300, 400 millones por una concesión de un aeropuerto que de muy poco flujo en el fondo, ¿no verdad? Comparado con el flujo millonario de la concesión vial, realmente a diferencia... Bueno, el flujo del aeropuerto es menor que el de las concesiones viales. En ingresos sí. Okay. ¿Y en costos operativos?
magnitudes similares, sin embargo. Ya, ¿no? y en costos operativos, que lo señala la prefecta, quien le va a pedir que nos acompañe pronto aquí, pero los costos operativos, de acuerdo a lo que la misma termina generando una pérdida, de acuerdo a lo que dice la prefecta. Sí, es que esa pérdida es ficticia realmente. En ese juego de restablecimiento se han cometido una serie de barbaridades, como es, por ejemplo, se lo pongo ya que estamos muy específicamente. El truco consistió en que había una cláusula que dice que hay que hacer el reajuste tarifario, ¿ok? Y como no se lo ha hecho por IPC, por el índice de precios, entonces dice, ok, ¿sabes qué? Te voy a cobrar el reajuste, ¿no verdad? Por inflación. Por inflación. Y sale una cantidad de dinero astronómica porque cuentan todos los carros acumulados desde el 2020 multiplicado por lo que no, la diferencia entre el $1 que se cobra y lo que supuestamente se debió haber cobrado, y ya se imaginan, salen cientos de millones. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema es que como todo el mundo sabe que no hay cómo pagar eso, hace un malabar que es literalmente de locos, de locos. No me vas a creer. Toman el valor de este supuesto ajuste tarifario, ya que además está mal calculado porque incluye las obras extras y no solamente los peajes, como dice el contrato, pero lo toman y obviamente eso sería un ingreso para el concesionario. No, olímpicamente lo ponen en el egreso, cuando en realidad es una cosa ficticia. El concesionario no ha egresado la diferencia tarifaria. No es que ha girado un cheque, no es que ha hecho un gasto. No le ha dejado ingresar. No es que ha ido al SRI a hacer su declaración de los estados financieros poniendo que gasté tanta plata en ajustes tarifarios. No existe, es algo irreal. Lo ponen ahí y obviamente como se le reconoce 18% de TIR, esa cantidad aparte se multiplica, y usted, Ramón, conoce la explosión que produce el interés compuesto. Un millón, para que tenga una idea, $1 millón del inicio de la concesión se vuelven $70 millones en 2026. De hecho, el derecho dice, habla de la famosa imposibilidad de cobrar interés compuesto en las liquidaciones. Precisamente por en el fondo es el mismo efecto matemático. Tiene un nombre. Anatosismo. Sí. Intereses sobre intereses. En el fondo eso es lo que se hace, pero a la hora de la verdad, la gran trampa está en que en vez de pagar el reajuste, que no correspondería, o en vez de registrar una deuda, que es una cuenta de balance, no de PIG, lo ponen en el balance, pero en el egreso, cuando no están egresando nada. O sea, es un egreso ficticio, y la contabilidad, las reglas internacionales más elementales dicen que los egresos corresponden a gastos reales y no a gastos inventados. Egresos pero que no usted se hacen. sí puede contabilizar un egreso, un gasto, un egreso que lo va a pagar en el tiempo. Puede hacer la provisión. Las provisiones sí están Usted puede provisionar un gasto, pero sí. es que el reajuste tarifario es a favor de ellos. No es una provisión que yo tengo que hacer para pagar. Entonces es de loco, es todo al revés, lo cual además pues tiene el efecto de duplicar el impacto. Porque una cosa es que yo no registre un ingreso, pongamos que un amigo me maneja un negocio y evita poner un ingreso de $1,000. Ya me está robando $1,000. Pero si en vez de ponerme los $1,000 de ingreso, que es el ajuste tarifario, me pone esos $1,000, me lo pone como egreso, realmente me está estafando en $2,000, ¿no verdad? Porque me está inventando un egreso que no existe. Yo quisiera regresar un poco a los valores, si se le puede llamar real, doctor. Escuchaba a varios ministros de transporte decir que en efecto ese dólar que se paga no cubre lo que significa toda la inversión en la obra. No estamos pagando lo que es, y eso genera todo ese desajuste y deuda. A ver, es una falsedad completa que $1 no alcanza. Ok. Ya, pero completa. Usted hable por ejemplo, con el ingeniero Cheche Maquiavelo, que es constructor, que fue ministro de Obras Públicas, y ahí se va a enterar de cuál es el costo de mantenimiento por kilómetro. Ya, yo soy matemático, como el Papa
a quien admira Ramón Sonneholder. Pero lo que puedo decir es que si usted analiza los balances, el RIF, lo que llaman olímpicamente, en vez de hacer el RIF 7, hicieron el reajuste del RIF 6, algo que ya se había firmado en 2012. Y entonces se me fue lo que iba a decir. Estábamos en que la tarifa si es real o no es real y que me está diciendo que era falsedad. Ya es abuelo usted. ¿Ah? Ya es abuelo. Chica, yo también, porque a mí se me olvidan las Don cosas. Ramón, es que ahí un poco abonando a lo que decía Juan José, el tema pasa también porque están usando un principio del derecho administrativo que se llama el hecho del príncipe para restablecer el equilibrio económico de un contrato de una manera. Disculpe, ya me vi. Si usted analiza el flujo que han aprobado el 14 de febrero, digo el Día de los Enamorados, del 2025. Eso no se olvida. Eso no se... Ahí aprobaron de que el balance presentado por ellos, que además el concesionario pues ha presentado balances en la super de compañía, en el SRI. ¿Cuánto cree que ellos han puesto en mantenimiento? Diga una cifra, anualmente. Se me ocurre. No tengo idea. 5 Bueno, millones. exactamente, en el orden de 5 millones, 7 millones. Ese es el orden de magnitud. Si usted compara con los ingresos que van en el orden de 80, 90, 100 millones, usted se da cuenta que la plata más que alcanza. Claro que hay gastos administrativos, hay gastos financieros, pero definitivamente $1 es más que suficiente para generar utilidad. Y entonces no es necesario... El volumen se multiplicó. La vialidad se multiplicó en los 25 años alrededor de 3 veces, si mal no recuerdo. La concesión arranca pensando que va a haber 2% de incremento de tráfico anual en Connorte. Y hubo mucho mayor. Y hubo sistemáticamente, comenzó con 4 o 5 y llegó a doble cifra varios años, 12, 13% de incremento de vehículos por año. Entonces, obviamente eso explotó el ingreso y en ningún momento se justifica, en otras palabras, con esa plata más que alcanza, pero hacer mantenimiento de verdad. Pues. Yo he conversado con el ingeniero Maquiavelo y los costos de mantenimiento que él me indica son bastante mayores que lo que el concesionario está pagando realmente, está invirtiendo. ¿Menores o mayores? Son mayores, Okay. son mayores. ¿Por qué? Porque el ingeniero Maquiavelo tiene mantenimientos de otro nivel, estándares seguramente internacionales. Pero acá lo que se invierte, repito, basta ir a ver, y ustedes son periodistas e investigadores, basta ver los balances presentados por los concesionarios a las entidades de control. Y ahí se va a ver que lo que gastan en mantenimiento realmente es una fracción muy pequeña de los ingresos. El dinero realmente alcanza y sobra y no hay caso de hacer reajustes. 8:33 con 52 segundos. ¿Alguna otra pregunta? Debe ser la respuesta lo más breve posible porque ya estoy sobre el tiempo. ¿Alguna pregunta, mis compañeros? Mi pregunta, JJ, es la siguiente. Deuda es deuda, es el argumento de Marcela Guiñaga, y que esto viene heredado de administraciones pasadas que no hicieron el restablecimiento económico financiero que debían hacer por más de 10 años, dice ella. ¿Qué propone usted si deuda es deuda? Litigar con los actuales concesionarios, licitar para ver si ellos volvían con otra figura y se borraba esta deuda de alguna forma con un nuevo cálculo, o traer un nuevo concesionario que nos traiga ingresos para pagar esa deuda, porque la deuda de todas formas ya estaba ahí. No, no estaba ahí. Ese es el punto. No hay deuda. No hay que reconocer deuda porque nunca existió una deuda. Litigar entonces. Porque, a ver, la concesión ya fue ampliada y vencía en julio de este año 2026. Y alegremente le dieron 30 años más, según la ley de modernización que ya está recontra inexistente. Es decir, hay una secuencia de hechos muy importantes ahí, que una serie de anomalías, comenzando por otro punto. No se hizo consideración del PAN. Es de loco. El Consejo Provincial resolvió el 14 de febrero, ¿no, verdad? Restablecer supuestamente un equilibrio, pero no tomó en cuenta los ingresos del puente alterno norte. Entonces, ¿cómo puede usted decir, ya está el equilibrio aquí? Si se le
se comieron el pan, literalmente. Se comieron el pan. Porque los ingresos del PAN no están en el restablecimiento que ellos hicieron. O sea, en otras palabras, no hay ninguna deuda que saldar. Es al contrario. ¿Ya? Es el concesionario el que le debe a la prefectura todo lo que ha ganado por encima de la TIR del 18% que le fue entregada o asegurada en el contrato. Ok. Dice, sí, ¿cuándo puede tenerla y conversar? Sí, porque el expositor no dice que ya se hizo otro REF el año 2012 y ya se reconoció la deuda. En fin. Ya cuadramos. Una última cosa, Ramón. El contrato de concesión tiene una balanza entre dos cosas, prestación y contraprestación. El concesionario cobra los peajes, pero tiene la obligación de mantener todo en orden. Adivine qué, hay dos puentes caídos, el puente de Churute y el puente del Río Daule. Es responsabilidad de ellos. Era de responsabilidad de ellos darle mantenimiento para que no se caiga. Y todo el mundo sabe que no fue así y se terminaron cayéndose. Entonces son otra razón adicional, cada una de ellas por sí sola suficiente para decir que esto es un absurdo, pensar que es que la prefectura le dé plata a quien no ha podido mantener las carreteras en el estado en que estaba obligado a mantenerlas. Gracias. El TIR es del 18%, lo pusieron anteriormente. Hay que hacer la entrevista. Bueno, vamos a esperar que doña Marcela me diga qué día la entrevistamos. Sería un gusto tenerla. RTP